Mateo Vargas examinaba los trabajos de literatura apilados en su escritorio. Mientras tanto, sus dedos, casi por voluntad propia, viajaban a su nuca para rascar, distraídamente, aquel pequeño bulto que había hecho su aparición 3 días atrás. Un leve contacto de la uña con el punto sensible le arrancó una mueca de dolor y le trajo de vuelta el recordatorio. Tenía que volver a mencionárselo a Sofía cuando llegara a casa de la redacción. La última vez que lo intentó, ella apenas había despegado la mirada de su portátil, despachando su creciente preocupación con la simpleza de un diagnóstico improvisado, una picadura de insecto. Ignoraba así el dolor punzante que ya había comenzado a robarle el sueño, a mantenerlo en vilo durante las largas noches. 6 semanas después, Mateo yacía en una cama de hospital, inconsciente, con el cuerpo rendido a una infección que lo destrozaba por dentro. Mientras tanto, los médicos, en susurros por los pasillos, debatían si sería posible salvarle la vida sin destruir para siempre sus cuerdas vocales. El hombre que había construido mundos con la palabra, el profesor de literatura, corría el riesgo de no volver a hablar jamás. En la casa ahora silenciosa, Sofía vaciaba el cajón de su escritorio en una búsqueda frenética de los documentos del seguro. Y en su lugar, encontró el diario de Mateo, un cuaderno que detallaba no solo la evolución de sus síntomas y sus súplicas desesperadas de ayuda, sino también una febril investigación sobre la oscura historia de su propio hogar. Lo que leyó en aquellas páginas le heló la sangre en las venas. Dale me gusta y comparte tu opinión en los comentarios, incluyendo la ciudad desde la que nos ves. A partir de ahora, sigamos con la historia. El pequeño pueblo de Villaverde. El pueblo serrano lucía su historia como una insignia de honor. Casonas coloniales, con sus intrincadas molduras de madera, bordeaban las calles principales, mientras densos bosques de oyameles se extendían por todos lados, otorgándole al pueblo una sensación de perpetua sombra, incluso a plena luz del día. La casa de Mateo y Sofía se alzaba al final de la calle de los Sauces, una casona de 3 pisos con la pintura azul descascarada y un porche envolvente que crujía con cada paso, como un viejo guardián de secretos. La habían comprado hacía 3 meses a un precio que parecía un regalo del destino, su oportunidad para un nuevo comienzo tras dejar atrás los dolorosos recuerdos de la Ciudad de México. Mateo Vargas tenía ese rostro que inspiraba una confianza inmediata, unos dulces ojos cafés tras unas gafas de montura metálica, una sonrisa paciente y una mirada atenta que hacía que sus alumnos de literatura de preparatoria se sintieran verdaderamente comprendidos. A sus 30 años, ya se había forjado la reputación de ser el profesor capaz de llegar a los adolescentes con problemas, aquel que se quedaba fuera del horario laboral para ayudar a los estudiantes a encontrar su propia voz a través de la poesía y la prosa. Pero bajo su apariencia serena, Mateo luchaba contra sus propias sombras. El suicidio de su padre el año anterior lo había dejado a la deriva, lidiando con preguntas sin respuesta y sumiéndolo en periodos de una depresión que se esforzaba por ocultar al mundo. Sofía Torres Vargas vivía la vida con la intensidad concentrada de alguien que siempre tiene una fecha límite acechando. A sus 28 años, ya se había labrado un nombre en el Crónico de Villaverde. Sus artículos de investigación sobre la corrupción local le habían granjeado por igual admiradores y detractores. Su cabello oscuro solía ir recogido en una coleta improvisada, su ropa era práctica en lugar de a la moda, y su mente siempre iba 3 pasos por delante, a la caza de la siguiente noticia. Su ambición era a la vez su fortaleza y su debilidad, el motor de su éxito y, al mismo tiempo, la venda que desviaba su atención de la tragedia que se gestaba en su propia casa. Su vecino, Tomás Serrano, observaba la casa con una frecuencia inquietante desde su porche, al otro lado de la calle. A sus 75 años, su figura encorvada y sus penetrantes ojos azules se habían convertido en un elemento fijo de su paisaje cotidiano. Esa casa tiene historias, les había dicho el día que se mudaron, mientras su mano curtida agarraba el brazo de Mateo con una fuerza sorprendente. Historias que es mejor dejar enterradas. La tensión en su matrimonio había comenzado con pequeñas fracturas, casi imperceptibles, citas para cenar que se cancelaban, conversaciones interrumpidas por llamadas de trabajo, las eternas discusiones sobre si formar una familia o no. Mateo anhelaba tener hijos. Sofía quería esperar hasta sentirse consolidada en su carrera. Ninguno de los dos podía imaginar cómo esas pequeñas fisuras pronto se abrirían de par en par, revelando un abismo bajo sus pies. La mañana en que Mateo descubrió el bulto, se estaba duchando antes de ir a trabajar. Se pasaba la mano distraídamente por el cuello cuando sus dedos se engancharon en algo pequeño y duro, justo debajo de la línea del cabello. Al salir de la ducha, limpió el vaho del espejo y giró el cuello para poder ver mejor. Era una mancha roja, no más grande que una goma de borrar, ligeramente elevada y con un diminuto centro blanco. Probablemente solo una picadura de insecto, pensó,
recordando las telarañas que había quitado del desván el fin de semana. Sofía llamó a Mateo. Con la toalla enrollada en la cintura, él entró en la habitación, donde su esposa se vestía apresuradamente para ir a trabajar. «Creo que algo me ha picado», dijo, y se giró, apartándose el pelo del cuello para ensemárselo. Sofía levantó la vista brevemente, con un brazo ya metido en su saco. «Ponte un poco de crema antibiótica», dijo, volviendo su atención al pendiente que se estaba abrochando. «Llego tarde. Tengo una reunión importante con el editor sobre el caso Robertson. Podría ser mi artículo más importante hasta la fecha». Su entusiasmo era palpable, sus ojos brillaban de anticipación. «Pero me ha estado molestando toda la noche», insistió Mateo. Sin embargo, Sofía ya pasaba junto a él, cogiendo su bolso de la silla. «Hay antihistamínico en el botiquín», le gritó por encima del hombro. «Compraré loción de calamina de camino a casa. Te quiero». La puerta principal se cerró de golpe antes de que él pudiera responder. Al anochecer, el bulto había crecido un poco. La picazón inicial se había transformado en un latido sordo, una pulsación que latía al ritmo de su propio corazón. Cuando Sofía por fin regresó a casa, pasadas las 8, Mateo estaba sentado a la mesa de la cocina corrigiendo exámenes. Llevaba una compresa fría en el cuello. «¿Sigues con molestias?», preguntó ella, dejando una pequeña bolsa de farmacia sobre la mesa y desempacando un sándwich. Las ojeras bajo sus ojos delataban su largo día. «Cada vez peor», admitió Mateo. «De hecho, creo que debería ver a la doctora. Pena mañana». «Claro», asintió Sofía distraídamente. «Disculpa la tardanza. Los registros financieros de Robertson son un caos de empresas fantasma y cuentas en el extranjero. Estuve en el ayuntamiento toda la tarde». Hizo una pausa y, por fin, lo miró directamente a los ojos. «Déjame ver». Mateo se giró y Sofía le examinó el cuello por primera vez, palpando con delicadeza la zona inflamada con sus dedos fríos. «Definitivamente se ve más irritado», admitió. «Probablemente una picadura infectada. El antihistamínico debería aliviar la picazón esta noche». 2 días después, Mateo se encontraba sentado en la consulta de la doctora Elena Peña. La médica de cabecera examinaba el bulto, que ahora había alcanzado el tamaño de una moneda de 1 peso, con el ceño visiblemente fruncido. A sus 40 y tantos años, con el cabello prematuramente canoso, la doctora Peña llevaba más de 15 años tratando a los residentes de Villaverde. «Parece un folículo piloso infectado», concluyó, retrocediendo un paso. «No es algo raro, sobre todo con la humedad que guardan estas casas viejas. Te recetaré una crema antibiótica y también unos antibióticos orales para estar más seguros». Garabateó unas líneas en su recetario. «Si no mejora en el plazo de una semana, vuelve y lo revisaremos». Esa noche, Sofía volvió a faltar a la cena. Mateo cenó solo en la mesa, por tercera vez esa semana, mientras hojeaba un libro de historia local que había sacado prestado de la biblioteca de la escuela. Su teléfono sonó con un mensaje, una noticia de última hora de su esposa. «No me esperes despierto, te quiero». Él suspiró, sintiendo el peso de la soledad oprimiéndolo. El bulto en su cuello latía al ritmo de su corazón, aparentemente indiferente a los antibióticos que había empezado a tomar. Al levantarse para limpiar su plato, un movimiento fugaz fuera de la ventana le llamó la atención. Era Tomás Serrano, de pie al borde de su propiedad, mirando fijamente la casa con una expresión indescifrable. Para el fin de semana, Mateo notó algo inquietante. Un pequeño centro negro se había desarrollado en medio del bulto, como un ojo oscuro que le miraba fijamente desde su propia piel. La zona circundante había adquirido un tono violáceo, y el simple hecho de tocarlo le provocaba punzadas de dolor que le recorrían la columna. «No creo que sea solo un folículo piloso infectado», le dijo a Sofía, mientras ella corría de un lado a otro el domingo por la mañana, preparándose para encontrarse con una fuente. «Está creciendo, y ahora tiene una mancha negra en el centro». Sofía hizo una pausa. La preocupación, finalmente, pareció abrirse paso a través de su ensimismamiento. «Déjame ver». Examinó su cuello con más atención esta vez, frunciendo aún más el ceño. «Eso no se ve bien. Quizás deberías volver con la doctora. Pena mañana». «Tengo clases todo el día», le recordó Mateo. «¿Podrías venir conmigo después de la escuela?» La expresión de Sofía se tornó arrepentida. «Tengo la entrevista con el denunciante a las 4. Llevo semanas intentando conseguirla, Mateo. No puedo reprogramar la cita». Debió de notar el dolor en su rostro, porque ella añadió rápidamente: «Intentaré cambiar las cosas. Avísame por mensaje de texto la hora y haré todo lo posible». No llegó a la cita. Mateo se sentó solo en la consulta mientras la doctora
Peña expresaba su preocupación por el cambio de apariencia y le recetaba unos antibióticos más fuertes. Si esto no mejora en 3 días, tendremos que considerar una biopsia, le advirtió. Esa noche, Mateo se despertó a las 2 de la madrugada, con el cuello ardiendo como si alguien le hubiera presionado un carbón al rojo vivo contra la piel. Fue al baño a trompicones mientras los suaves ronquidos de Sofía continuaban sin interrupción desde su habitación. Bajo la intensa luz fluorescente examinó el bulto, ahora del tamaño de una moneda de 50 centavos que se elevaba casi 1 centímetro por encima de su piel. El centro negro se había expandido y la piel circundante estaba tensa y brillante. Mientras miraba, el horror le subía por la garganta. Podría haber jurado que vio el bulto latir, con un ritmo independiente de su propio corazón. A la mañana siguiente, Mateo encontró a Tomás Serrano esperándolo junto a su coche mientras se preparaba para ir a la escuela. «La casa te está afectando, ¿verdad?», preguntó el anciano sin preámbulos, con sus ojos abiertos fijos en el cuello de Mateo, justo donde la camisa cubría el bulto. «Disculpe», respondió Mateo, retrocediendo un paso involuntariamente. «Ya lo he visto antes», continuó Tomás, bajando la voz hasta convertirla casi en un susurro. «Empieza poco a poco, siempre en el cuello o detrás de las orejas, donde la piel es fina, donde puede llegar hasta la cabeza». «No sé de qué está hablando», dijo Mateo, mientras las alarmas sonaban en su cabeza. Tomás extendió la mano repentinamente y agarró el brazo de Mateo con una fuerza sorprendente. «Revisa el historial. Mira qué pasó con los demás. Antes de que sea demasiado tarde». Soltó el brazo de Mateo y se alejó arrastrando los pies, gritando por encima del hombro. «Algunas casas se alimentan del sufrimiento y esa lleva mucho tiempo hambrienta». Esa noche, en lugar de corregir exámenes, Mateo se encontró en los archivos de la biblioteca local, hojeando las microfichas del crónico de Villaverde de los últimos 50 años. Una extraña pesadez se apoderó de su estómago al encontrar el primer titular: científico local hallado muerto en una casa de la calle de los Sauces, 1973. Y luego otro: misteriosa enfermedad se cobra la vida de una residente de la calle de los Sauces, 1992. Y un tercero: suicidio de un hombre vinculado a una enfermedad prolongada, 2005. Su dirección aparecía en cada uno de los artículos. 2 semanas después de la primera visita de Mateo a la doctora Peña, el bulto se había transformado en algo insoportable, ahora del tamaño de una pelota de golf. Le sobresalía del cuello con un enrojecimiento intenso que se extendía en zarcillos hacia la clavícula. El centro se había oscurecido hasta convertirse en un profundo color obsidiana y el dolor se había convertido en el compañero constante de Mateo, un pulso palpitante que le nublaba la mente y le quitaba el sueño. Sofía estaba en la puerta del baño el domingo por la mañana temprano, observando cómo Mateo se aplicaba con cuidado la crema antibiótica que había resultado inútil. Por primera vez, un miedo real se dibujó en su rostro. «Mateo», dijo en voz baja, «esto es serio. Tenemos que ir a urgencias». Él la miró a los ojos a través del espejo. «Eso es lo que llevo 2 semanas intentando decirte». La amargura en su voz era inconfundible. Sofía se estremeció, pero no discutió. «Lo sé. Lo siento. Déjame coger las llaves». La sala de urgencias del Hospital Memorial de Villaverde estaba tranquila esa mañana. Las luces fluorescentes proyectaban una palidez enfermiza sobre todo y todos. La enfermera de triaje abrió los ojos de par en par al ver el cuello de Mateo y los condujeron a una sala de reconocimiento con una rapidez inusual. El doctor Warner, un joven médico de ojos perpetuamente cansados, examinó el tumor con sumo cuidado. «¿Cuánto tiempo lleva desarrollándose esto?», preguntó, tomando una linterna para examinar el centro negro con más atención. «Casi 3 semanas», respondió Mateo, evitando la mirada culpable de Sofía. «Empezó como un pequeño bulto, como una picadura de insecto, y simplemente siguió creciendo». La expresión del doctor Warner era indescifrable mientras tomaba notas en la historia clínica de Mateo. ¿Y los antibióticos anteriores no surtieron efecto? ¿Sin drenaje ni secreción? Mateo negó con la cabeza. «Nada ayudó. Sigue creciendo. ¿Y el dolor?». Hizo una pausa, buscando palabras para describir la constante sensación de ardor. «Es como si algo me estuviera carcomiendo la piel desde dentro». El médico frunció el ceño. «Me preocupa una posible infección por SARM o un posible absceso de tejido profundo. Tendremos que hacer análisis de sangre y posiblemente drenarlo». Dudó, mirando el historial médico de Mateo en la tableta. «Veo que has recibido tratamiento para la depresión tras la muerte de tu padre el año pasado. ¿Has experimentado un aumento de ansiedad últimamente?». Sofía se puso rígida a su lado y Mateo sintió una oleada de indignación.
Esto no es psicosomático, si es eso lo que sugiere. El doctor Warner levantó una mano para apaciguar. En absoluto. Pero el estrés puede debilitar el sistema inmunitario, lo que podría explicar por qué la infección no responde al tratamiento. Solicitó análisis de sangre y un cultivo de la zona afectada, recetó antibióticos más fuertes y les aconsejó que acudieran a un dermatólogo lo antes posible. Mientras conducían a casa en un silencio tenso, Sofía finalmente habló. Debería haberme tomado esto más en serio desde el principio. Sus nudillos estaban blancos al tocar el volante. He estado tan absorta en esta historia. ¿Habría cambiado algo?, preguntó Mateo, mirando por la ventana el paisaje gris. Siempre estás envuelta en alguna historia, Sofía. Ese es el problema. Al día siguiente, Mateo tuvo fiebre. A pesar de las protestas de Sofía, insistió en dar clase, pues no quería decepcionar a sus alumnos con los exámenes finales a la vuelta de la esquina. Sin embargo, a la hora del almuerzo, la fiebre había subido a 38 grados Celsius y el sudor le empapaba la camisa mientras intentaba concentrarse en el ensayo de Emilia Parra sobre 100 años de soledad. Emilia, una chica tranquila de 16 años cuya inteligencia solo era comparable a la de su problemática vida familiar, notó su distracción. «Profesor Vargas, ¿se encuentra bien?», preguntó Emilia durante el almuerzo. «No se ve bien». Mateo esbozó una débil sonrisa. «Solo estoy luchando contra algo. ¿Cómo van las cosas en casa, Emilia? ¿Mejor con tu papá?». El rostro de la chica se ensombreció. «En realidad no. Él también ha estado enfermo, actuando raro». Ella dudó. «De hecho, también tiene algo en el cuello. No tan mal como el tuyo, pero...». Su voz se fue apagando, avergonzada. «¿Dónde vives, Emilia?», preguntó Mateo con un escalofrío instalándose en su estómago. «Calle de los Cedros, el complejo de apartamentos detrás del viejo molino. A menos de 1 kilómetro de su casa». Cuando Javier Morales pasó por allí después de la última clase, su habitual expresión jovial se desvaneció al ver a su amigo. «Dios mío, Mateo, ¿qué demonios tienes en el cuello?». Javier, que daba clases de historia al final del pasillo, había sido el mejor amigo de Mateo desde que ambos empezaron en la preparatoria de Villaverde 5 años antes. «Algún tipo de infección», dijo Mateo con cansancio. «Los médicos aún no están seguros». Javier lo observó con preocupación. «¿Y te dejan andar por ahí así? ¿Dónde está Sofía? Debería estar cuidándote». «Trabajando», respondió Mateo simplemente. Esa noche, Sofía llegó a casa y encontró a Javier sentado a la mesa de la cocina, con una pila de trabajos de investigación extendidos ante él. «Está arriba descansando», dijo Javier antes de que ella pudiera preguntar. Su fiebre llegó a 40 grados hace 1 hora. «Lut D. Paracetamol Y Low Hysocoster». Sofía dejó su bolso, invadida por la vergüenza. «Gracias por quedarte con él». «Alguien tenía que hacerlo», respondió Javier, sin molestarse en ocultar su acusación. «¿De verdad te has parado a ver lo que le está pasando, Sofía? Porque lo que sea que tenga en el cuello no es normal. Y ha estado sufriendo mientras tú perseguías tu historia». Sofía se puso a la defensiva. «Eso no es justo. Lo he llevado al médico». «Has hecho lo mínimo», la interrumpió Javier. «Y ahora mira dónde estamos». Se quedó de pie, recogiendo sus cosas. Necesita más pruebas, mejores médicos y necesita que su esposa esté presente. Se dirigió a la puerta, deteniéndose con la mano en el pomo. «Él lo haría por ti, ¿sabes? Él movería cielo y tierra si fueras tú quien estuviera sufriendo». Después de que Javier se fuera, Sofía subió las escaleras lentamente, el miedo aumentando con cada peldaño. Mateo yacía en la cama, respirando con dificultad, y la grotesca hinchazón de su cuello era ahora visible incluso desde la puerta. Se acercó en silencio y se sentó a su lado en el borde del colchón. Mientras dormía, las líneas de dolor que se habían marcado alrededor de sus ojos y boca se relajaron, haciéndolo parecer más al hombre del que se había enamorado. Con cuidado, le apartó el pelo para examinar mejor el crecimiento. La piel que lo rodeaba estaba caliente al tacto, estirada y brillante. El centro oscuro parecía tener una profundidad que le revolvió el estómago. Al acercarse, habría jurado que vio algo moverse bajo la superficie. Una ligera ondulación, como si algo en su interior estuviera cambiando de posición. Ella retrocedió, con el corazón latiéndole con fuerza. Eso no podía ser cierto. Las infecciones no se movían. Mientras Mateo dormía, Sofía fue a su estudio, decidida a averiguar qué había descubierto sobre su casa. Su escritorio, normalmente organizado,
Estaba ahora abarrotado de impresiones de viejos artículos de periódico, libros de la biblioteca sobre historia local y un diario que ella no había visto antes. Al abrirlo, encontró anotaciones diarias que detallaban la progresión de sus síntomas, junto con notas sobre los antiguos residentes de su casa. 15 de octubre. Le pedí a ese que volviera a revisar el cuello. Estaba demasiado ocupada. El dolor me mantiene despierto. Encontré un artículo sobre el suicidio de Franco en 2005. Los mismos síntomas que describió la viuda. 18 de octubre. El médico dijo que era un folículo infectado. Los antibióticos no funcionan. Encontré información sobre la familia Serrano. El padre de Tomás era el doctor Arturo Serrano, investigador del Hospital de Villaverde hasta la década de 1970. Era el anterior propietario de nuestra casa. 23 de octubre. Se está desarrollando un centro negro. Ese finalmente lo notó, pero ya era tarde. Soñé con alguien susurrando desde el interior de las paredes. Tomás intentó advertirme hoy. Las manos de Sofía temblaban mientras hojeaba las páginas. ¿Cómo se le había pasado por alto todo esto? ¿Cómo no había visto a su marido sumido en una espiral de enfermedad física y obsesión con la historia de su casa? El timbreló sobresaltó. Por la mirilla, vio a Tomás Serrano, con su rostro envejecido y serio, bajo la luz del porche. En contra de su buen juicio, abrió la puerta. «Está empeorando, ¿verdad?», preguntó Tomás sin mediar saludo. La cosa en su cuello. Está creciendo, cambiando de color. Sofía lo miró fijamente. «¿Cómo lo sabe?» «¿Por qué lo he visto antes?», respondió Tomás, bajando la voz. «Mi padre también lo vio. Por eso hizo lo que hizo, en esa casa». «¿De qué está hablando?». Tomás miró por encima del hombro, como si le preocupara que lo oyeran. «Tu marido no es el primero. Ha habido otros. Siempre el mismo patrón. ¿Siempre en esa casa?». «¿Qué patrón?», preguntó Sofía, con el miedo y la ira creciendo a partes iguales. Primero el bulto, luego la fiebre, luego las voces. Los ojos abiertos de Tomás la clavaron en los de ella. ¿Ya las oirá? Voces que nadie más puede oír. Antes de que Sofía pudiera responder, se oyó un estruendo arriba, seguido del grito ronco de Mateo. Subió corriendo las escaleras, seguida por Tomás tan rápido como sus piernas envejecidas se lo permitieron. Encontraron a Mateo en el baño, encorvado sobre el lavabo, con un espejo roto esparcido a sus pies. Se movía, jadeaba, con los ojos desorbitados por la fiebre y el terror. «Sofía, te lo juro, algo se movió dentro». Sus dedos se cernieron cerca del crecimiento, temblando violentamente. «Lo vi en el espejo». Mientras Sofía intentaba calmarlo, Tomás estaba en la puerta, con el rostro pálido. «Está pasando más rápido que con los demás», murmuró. «La casa tiene hambre». A la mañana siguiente, Mateo se desplomó mientras se acercaba a la pizarra durante su primera clase. Para cuando llegó la ambulancia, deliraba con fiebre, murmurando sobre susurros en las paredes y algo que vivía dentro de su cuello. Sofía lo acompañó al hospital, aferrándose a su mano ardiente, habiendo olvidado por completo la fecha límite para su artículo. Horas después, en una sala de consulta estéril, la doctora Gabriela Lambert, una especialista en enfermedades infecciosas que había llegado desde la capital, le dio la noticia que lo cambiaría todo. «Hemos identificado 3 casos previos con síntomas idénticos en pacientes que vivieron en su casa durante los últimos 50 años», dijo con gravedad, deslizando una carpeta sobre la mesa hacia Sofía. El más reciente fue un hombre llamado Guillermo Franco. Se suicidó en 2005 tras meses de padecer lo que parece ser la misma afección que su esposo. Las luces fluorescentes de la UCI del Hospital Memorial de Villaverde zumbaban sin cesar mientras Sofía, sentada junto a la cama de Mateo, observaba el rítmico subir y bajar de su pecho bajo la fina bata de hospital. Habían pasado 4 días desde su colapso y el tumor en su cuello seguía expandiéndose implacablemente a pesar de los agresivos antibióticos intravenosos, ahora casi del tamaño de una pelota de tenis. Distorsionaba el contorno de su cuello y la piel que lo rodeaba era una constelación de rojos y morados. La DRA. Lambert había ordenado una serie de pruebas, hemocultivos, muestras de tejido y resonancias magnéticas, pero las respuestas seguían siendo frustrantemente esquivas. Lo único cierto era que Mateo empeoraba. Su fiebre oscilaba entre 38 y 40 grados y entraba y salía de la conciencia. Sus momentos de lucidez eran cada vez más escasos y desorientados. Las muestras de tejido muestran inflamación y necrosis extensas, le explicó la doctora Lambert durante las rondas de esa mañana, con su voz baja y mesurada. Pero aún estamos esperando los cultivos especializados. Sea lo que sea, no se parece a nada que haya experimentado antes. Sofía se frotó los ojos, llenos de arena por la falta de sueño.
Los últimos días se habían desdibujado en una neblina de pasillos de hospital, consultas susurradas y la constante culpa que la corroía por dentro. No podía dejar de pensar en todas las veces que Mateo había intentado enseñarle el bulto. Todas las veces que lo había ignorado con palabras tranquilizadoras mientras su mente corría a toda velocidad hacia su artículo, su fecha límite, su carrera. Debería haberte escuchado, le susurró a su cuerpo inconsciente, con lágrimas asomando a sus ojos. Lo siento mucho, Mateo. Desde el pasillo se oyeron pasos que se acercaban y Sofía levantó la vista para ver a Javier entrando en la habitación. Su rostro estaba demacrado por la preocupación. En sus manos llevaba una bandeja de cartón con 2 tazas de café y una bolsa de papel que presumiblemente contenía algún tipo de alimento insípido del hospital. ¿Algún cambio?, preguntó, dejando la bandeja en la mesita auxiliar. Sofía negó con la cabeza. Están probando un nuevo cóctel de antibióticos. La DRA. Lambert dice que si esto no funciona, quizás deban considerar una cirugía. Javier le dio uno de los cafés y acercó otra silla a la cama. Hablé con el director. La escuela está organizando un sustituto a largo plazo para las clases de Mateo y han empezado a organizar comidas para cuando lo traigas a casa. Hizo una pausa, estudiando su rostro. ¿Te ves agotada, Sofía? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a casa a ducharte y dormir en una cama de verdad? No puedo dejarlo, respondió Sofía con la voz quebrada. Otra vez no. La expresión de Javier se suavizó. Él no querría que te agotaras hasta enfermar. Vete a casa unas horas. Yo me quedaré con él. Te llamaría en cuanto algo cambiara. La idea de volver a la casa vacía llenaba a Sofía de un miedo inexplicable. Pero sabía que Javier tenía razón. Tras arrancarle varias promesas de que llamaría de inmediato si el estado de Mateo cambiaba, recogió sus cosas a regañadientes y se dirigió al estacionamiento. El viaje a casa fue surrealista. Las calles familiares de Villaverde parecían alteradas, como si las viera a través de una lente distorsionada. Las casonas coloniales que una vez la cautivaron ahora se alzaban amenazantes, sus fachadas ornamentadas ocultando secretos tras las ventanas oscuras. Al girar hacia la calle de los Sauces, vio a Tomás Serrano observándola desde su porche, con su figura demacrada y extrañamente quieta. Dentro, la casa estaba fría y silenciosa. Sofía permaneció en la entrada un buen rato, escuchando los sutiles crujidos y gemidos de la vieja estructura al asentarse. ¿Habían estado siempre ahí estos sonidos? ¿O solo los notaba ahora por las crípticas advertencias de Tomás sobre los susurros en las paredes? Apartando ese pensamiento de su mente, subió a ducharse. El agua caliente la bañó, lavando la mugre de días de hospital, pero sin poder disipar la culpa que se había instalado en su pecho. Mientras el vapor llenaba el baño, Sofía se encontró observando los azulejos donde Mateo había estado de pie aquella última mañana, señalando con terror el bulto en su cuello. Se movía, había insistido él, con los ojos desorbitados por la fiebre. En aquel momento, ella atribuyó su afirmación a un delirio, pero ahora, sola en la casa con las advertencias de Tomás resonando en su mente, la duda se cernía sobre ella como una sombra. Después de ducharse, Sofía se sintió atraída por el estudio de Mateo en lugar de por su dormitorio. La habitación seguía exactamente igual que la había dejado, con sus materiales de investigación esparcidos por el escritorio. Se sentó en su silla y comenzó a organizar metódicamente los papeles con la esperanza de comprender lo que él había descubierto. La mayoría de los documentos se relacionaban con los antiguos residentes de la casa. Guillermo Franco, el hombre que se suicidó en 2005, había sido profesor de ciencias de preparatoria, como él. Una mujer llamada Margarita Ríos fue propietaria de la casa de 1990 a 1992, antes de morir de lo que los periódicos describieron como una misteriosa enfermedad debilitante. Y antes de eso, el doctor Arturo Serrano, el padre de Tomás, vivió allí desde 1965 hasta su muerte en 1973. Sofía frunció el ceño. Un patrón estaba emergiendo. Cada propietario anterior había sufrido una enfermedad repentina e inexplicable. Todos habían reportado síntomas extraños que los médicos no pudieron diagnosticar y ambos habían fallecido a los 2 años de mudarse. Mientras revisaba los papeles, una pequeña libreta encuadernada en cuero cayó de entre 2 carpetas. Al abrirlo, Sofía reconoció la precisa y elegante caligrafía de las observaciones científicas del doctor Arturo Serrano, fechadas desde 1971 hasta pocos días antes de su muerte. Las anotaciones comenzaron como simples notas de investigación, pero se volvieron cada vez más inquietantes. 12 de junio de 1971. Las muestras iniciales de las paredes del sótano muestran un crecimiento fúngico inusual. Esporas diferentes a las encontradas en mis materiales de referencia.
Se requieren más pruebas. 3 de septiembre de 1971. El autoexperimento se desarrolló según lo previsto. La aplicación tópica de la sustancia cultivada en el cuello provocó la inflamación esperada. Seguimiento de futuros desarrollos. 17 de diciembre de 1971. El crecimiento se ha acelerado más allá de las proyecciones. Dolor considerable, pero manejable. He empezado a experimentar anomalías auditivas, susurros que parecen provenir del interior de la casa. Posible alucinación debido a la fiebre, aunque la temperatura permanece solo moderadamente elevada a 38 grados Celsius. El corazón de Sofía se aceleró al pasar las páginas. Las entradas se volvieron más inconexas y frenéticas hasta llegar a la última. 2 de abril de 1973. Sigue vivo. Dios, ayúdame. El crecimiento está vivo. Puedo sentirlo moverse bajo mi piel, empujando hacia mi cerebro. Los susurros se han convertido en un coro constante. Quieren que abra la pared del sótano, que libere lo que hay detrás. Tomás sospecha algo, pero no lo entiende. Nadie me creería. Solo hay una manera de detener esto ahora. El doctor Serrano falleció al día siguiente. Sofía cerró el cuaderno con manos temblorosas. Las similitudes con los síntomas de Mateo eran demasiado precisas para ser una coincidencia. ¿Pero qué significaba? ¿Qué había en las paredes de su casa? ¿Y qué relación tenía con la condición de Mateo? Necesitaba ver el sótano. Con una linterna en mano, Sofía bajó las estrechas escaleras que conducían al sótano. Habían evitado casi por completo esta parte de la casa desde que se mudaron, usándola solo para guardar adornos navideños y cajas viejas. El aire estaba cargado de humedad y olía a tierra y a madera vieja. A la luz de su linterna, motas de polvo se arremolinaban como diminutas galaxias. Se movió metódicamente a lo largo de los cimientos de piedra, golpeando de vez en cuando, buscando huecos. La esquina sureste, justo debajo de su dormitorio, sonaba diferente, un eco apagado en lugar de piedra sólida. Al examinarlo más de cerca, Sofía notó unas tenues costuras en la mampostería, como si una sección hubiera sido retirada y reemplazada. Tras ella, la puerta del sótano crujió, y Sofía se dio la vuelta con el corazón latiéndole con fuerza. Tomás Serrano estaba al pie de la escalera, con el rostro surcado por las arrugas, brave a la luz de la linterna. ¿Encontraste su diario? Dijo. No era una pregunta. ¿Qué sabe usted de esto? Preguntó Sofía, con la adrenalina superando su miedo. ¿Qué le pasó a su padre? ¿Y qué tiene que ver con Mateo? Tomás suspiró profundamente, aparentando de repente sus 75 años. Mi padre era micólogo, estudiaba hongos. Cuando nos mudamos a esta casa en 1965, descubrió algo en estas paredes, algo que lo obsesionó. El anciano se acercó, con la mirada fija en la sección de pared que Sofía había estado examinando. Creyó haber encontrado una nueva especie. Durante años lo cultivó, incluso experimentó consigo mismo con él. Y lo mató, dijo Sofía. Tomás asintió con tristeza. No directamente. El crecimiento en su cuello, igual al que tiene su esposo ahora, le afectó la mente. Empezó a oír voces y se convenció de que el hongo era inteligente, que trataba de comunicarse. Hizo una pausa, visiblemente luchando con recuerdos de décadas atrás. Al final, no pudo soportarlo más. Usó su revólver reglamentario de la guerra. ¿Por qué no nos avisó cuando nos mudamos? Preguntó Sofía, con la ira creciendo a través del miedo. Sabía lo que esta casa podía hacer. Lo intenté, respondió Tomás a la defensiva. Ese primer día, te dije que la casa tenía historias que era mejor dejar enterradas. Después, advertí a tu esposo cuando vi las señales, pero ¿quién habría creído las divagaciones de un anciano sobre un hongo asesino en las paredes? Su voz adquirió un tono amargo. El mismo hongo que ahora crece dentro de tu esposo. La luz de la linterna de Sofía vaciló al comprender las implicaciones. Está diciendo que lo que lleva Mateo en el cuello es lo mismo que mató a su padre, a Guillermo Franco y a Margarita Ríos. ¿Vive ahí? Tomás señaló la pared, esparciendo sus esporas por los conductos de aire y las tuberías de agua. La mayoría de la gente no es susceptible, pero algunos, como tu marido, tienen un sistema inmunitario incapaz de combatirlo. ¡Qué locura!, protestó Sofía. Si lo que dice es cierto, ¿por qué el CDC o alguien no han puesto en cuarentena este lugar? ¿Por qué no se ha identificado el hongo? Porque mi padre destruyó su investigación antes de morir, respondió Tomás. Y porque cada vez que alguien se enferma, la comunidad médica lo descarta como algo más. ¿Una infección? ¿Un tumor? ¿Una enfermedad mental? Sus ojos se encontraron con los de ella. Acusaciones, igual que tú ignorabas las preocupaciones de tu marido hasta que fue casi demasiado tarde.
El comentario mordaz dio en el blanco y Sofía se estremeció. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo ayudamos a Mateo? Primero, tenemos que encontrar lo que escondió mi padre, dijo Tomás, acercándose a la pared. Selló algo aquí antes de morir. Sus notas sugerían que estaba trabajando en una forma de matar el hongo, pero nunca la terminó. Juntos, examinaron la mampostería y finalmente encontraron una sección suelta que con esfuerzo lograron retirar. Detrás había una pequeña cavidad que contenía una caja metálica, oxidada por el tiempo, pero aún intacta. Dentro encontraron viales con material desecado, portaobjetos con muestras de tejido y un pequeño cuaderno con fórmulas químicas. Esto podría ser lo que salve a tu marido, dijo Tomás mientras volvía a empacar la caja con cuidado. Pero necesitamos a alguien que lo entienda, alguien que pueda terminar el trabajo de mi padre. Antes de que Sofía pudiera responder, su teléfono sonó. El número de Javier apareció en la pantalla. Ella respondió con el miedo acumulándose en su estómago. Sofía, tienes que volver aquí ahora mismo. La voz de Javier estaba tensa por la alarma. Mateo ha sufrido un cambio. Se están preparando para una cirugía de emergencia. La cirugía duró 4 horas. La doctora Lambert, junto con un neurocirujano llamado Dr. Kapor, trabajó para extirpar el tumor, preservando el tejido y los nervios subyacentes. Cuando finalmente entraron a la sala de espera, sus expresiones eran sombrías. Hemos extirpado la mayor parte de la masa, explicó la doctora Lambert, con las mascarillas quirúrgicas aún colgando del cuello. Pero hay filamentos que se extienden más profundamente de lo que esperábamos, algunos peligrosamente cerca de la arteria carótida y el nervio vago. ¿Qué significa eso?, preguntó Sofía, agarrando la caja metálica del sótano como si fuera un talismán. Significa que no pudimos sacarlo todo. El doctor Kapor intervino, su acento suavizando la cruda realidad de sus palabras. Y lo que estirpamos fue inusual. El tejido tiene una estructura diferente a todo lo que he visto en 20 años de práctica. Necesito mostrarles algo, dijo Sofía, abriendo la caja y explicando lo que habían encontrado. La DRA. Lambert examinó el contenido con creciente interés, en particular el cuaderno de fórmulas químicas. Esto es extraordinario, murmuró. Si lo que dices es cierto, y este hongo ha sido responsable de múltiples muertes durante décadas, levantó la vista, su actitud profesional se transformó momentáneamente en preocupación genuina. Necesito consultar con algunos colegas del CDC. Mientras tanto, mantendremos a Mateo estable y vigilaremos la zona quirúrgica para detectar cualquier signo de rebrote. Mientras los médicos se marchaban con la caja, Javier puso una mano reconfortante en el hombro de Sofía. Deberías ir a sentarte con él. Ya está en recuperación. Mateo parecía vulnerable en la sala de recuperación, pálido y disminuido contra las sábanas blancas. Tenía el lado derecho del cuello vendado y un tubo de drenaje salía de debajo del vendaje, evacuando un líquido rosado. Varios monitores emitían pitidos constantes, la única indicación de que la vida continuaba bajo su quietud. Sofía acercó una silla a la cama y le tomó la mano, con cuidado de no tocar la vía intravenosa. «Estoy aquí, Mateo», susurró. «No me voy a ir otra vez. Lo prometo». Como respuesta, sus dedos se crisparon ligeramente en los de ella. Los días siguientes tomaron un ritmo extraño. Sofía dividía su tiempo entre el hospital y su casa, donde ella y Javier examinaban sistemáticamente cada centímetro del sótano en busca de muestras adicionales o notas del doctor Serrano. Tomás se unía a ellos cuando sus fuerzas se lo permitían, completando los huecos de la historia con sus recuerdos de los últimos meses de su padre. Emilia Parra visitó a Mateo en el hospital, con su joven rostro solemne, mientras colocaba una tarjeta hecha a mano en su mesita de noche. «Mi papá también está enfermo», le confesó a Sofía después en el pasillo. «Los médicos dicen que solo es un quiste, pero se parece exactamente al que tenía el profesor Vargas». Sofía sintió un escalofrío. «Emilia, ¿dónde trabaja exactamente tu padre?» «Es contratista», respondió la chica. «Ha estado renovando casas antiguas por toda la ciudad, incluyendo una en la calle de los Cedros, la calle donde vivía la familia Serrano antes de mudarse a la calle de los Sauces». Cuando Sofía compartió esta información con la doctora Lambert, la preocupación de la médico se acentuó. «Necesitamos investigar esta conexión», dijo. «Si este hongo existe en varias propiedades de los alrededores de Villaverde, podríamos estar ante un grave problema de salud pública». Mientras tanto, el estado de Mateo se estabilizó, pero mostró poca mejoría. Entraba y salía de la conciencia, a veces lo suficientemente lúcido como para apretar la mano de Sofía o susurrar algunas palabras, pero nunca estaba completamente presente. La herida quirúrgica parecía estar cicatrizando, pero la doctora
Lambert seguía preocupada por los filamentos profundos que no habían podido extirpar. No responden a ningún antimicótico convencional, explicó durante una consulta. Estamos probando compuestos basados en las fórmulas del cuaderno del Dr. Serrano. Pero es un proceso lento sin saber exactamente a qué nos enfrentamos. Una noche, mientras Sofía dormitaba en la silla junto a la cama de Mateo, se despertó sobresaltada al oír su voz, más clara y fuerte que desde su ingreso. Sofía, dijo, con los ojos abiertos y alerta por primera vez en días. Sé lo que quiere. Mateo. Se inclinó hacia adelante y presionó el botón de llamada para la enfermera. Estás despierto. ¿Cómo te sientes? Él la agarró de la muñeca con una fuerza sorprendente. Escúchame. Está en las paredes, pero no solo en nuestra casa. Se está extendiendo por el pueblo, por las viejas tuberías de agua, por los cimientos compartidos. Sus ojos brillaban con febrilidad. Y Tomás sabe más de lo que dice. Su padre no solo lo estudió, lo cultivó. Quería usarlo. ¿Usarlo para qué? Preguntó Sofía, alarmada por su intensidad. La mirada de Mateo se desvió hacia la puerta, donde una enfermera había aparecido al presionar el botón de llamada. Pregúntale sobre los experimentos, susurró antes de recostarse en las almohadas, de repente sin fuerzas. Pregúntale por los niños. La DRA. Nora Lambert permanecía de pie junto a la ventana del laboratorio del hospital, observando las placas de cultivo con una mezcla de fascinación y temor. 48 horas después de tomar muestras del tejido extirpado quirúrgicamente de Mateo, los resultados eran inéditos en sus 20 años de experiencia en enfermedades infecciosas. Al microscopio, las estructuras fúngicas revelaron una compleja red de filamentos con una afinidad inusual por el tejido neural, lo que explicaba por qué el crecimiento se había extendido hacia el tronco encefálico de Mateo. Es una especie de Opio cordyceps, le explicó a Sofía a la mañana siguiente en la pequeña sala de consulta contigua a la UCI, emparentada con los hongos que se encuentran en los bosques tropicales y que parasitan insectos. Pero esta cepa se ha adaptado a los huéspedes humanos. La actitud normalmente serena de la doctora Lambert mostraba grietas de genuina preocupación. Los filamentos que no pudimos extirpar quirúrgicamente siguen creciendo, aunque más lentamente con nuestro tratamiento. ¿Puedes eliminarlo?, preguntó Sofía con voz firme, a pesar del miedo que le oprimía el pecho. La DRA. Lambert Dudo. Estamos sintetizando compuestos basados en las notas del Dr. Serrano, pero es, como mucho, experimental. El hongo parece haber desarrollado resistencia a los tratamientos convencionales. Puso la mano sobre un grueso expediente médico. Más preocupante es qué sucede si estos filamentos alcanzan ciertos grupos nerviosos cerca del tronco encefálico. ¿Qué sucede entonces? Basándonos en la progresión que hemos observado y los casos históricos que has descubierto, dijo la doctora Lambert con cuidado, Mateo podría perder el habla, posiblemente de forma permanente. Sofía sintió que la habitación se inclinaba ligeramente al comprender las implicaciones. Mateo, quien dio vida a la literatura para sus alumnos, quien podía recitar a Neruda de memoria, quien le propuso matrimonio con un poema suyo, silenciado para siempre. ¿Cuánto tiempo tenemos? 48 horas, tal vez menos. La mirada de la DRA. Lambert era comprensiva pero firme. Hemos programado otra cirugía para mañana por la mañana, pero dada la ubicación de estos filamentos, existen riesgos significativos. Sofía salió de la consulta aturdida. Sus pasos la llevaron automáticamente a la habitación de Mateo. Yacía como ella lo había dejado antes, aparentemente tranquilo a pesar de los diversos tubos y cables que lo conectaban a las máquinas que monitoreaban su precaria salud. El vendaje de su cuello ahora cubría una zona más pequeña, pero la piel que lo rodeaba permanecía descolorida, con tenues líneas oscuras visibles bajo la superficie, como raíces que se extendían desde una semilla oculta. «Voy a arreglar esto», susurró, tomándole la mano. «Lo prometo». Mateo abrió los ojos de golpe, reconociéndola poco a poco. «Sofía». Su voz era ronca, apenas audible. «¿Dónde estoy?» «Estás en el hospital», respondió ella, acercándose. «Has estado muy enfermo, pero te estás recuperando». La mentira le supo amarga. La mirada de Mateo se agudizó por un momento. «Tomás», dijo con repentina urgencia, «no confíes en él. Su padre. Los experimentos». Antes de que pudiera continuar, puso los ojos en blanco y se puso rígido. Los monitores a su alrededor estallaron en alarmas estridentes mientras sufría una convulsión, sus extremidades sacudiéndose violentamente contra las ataduras que las enfermeras le habían colocado como precaución tras sus episodios anteriores.
El personal médico entró corriendo, apartando a Sofía mientras le administraban anticonvulsivos y le estabilizaban las vías respiratorias. Ella observaba impotente desde la puerta, mientras la advertencia de Mateo sobre Tomás resonaba en su mente, junto con sus divagaciones anteriores sobre lo que quería y los niños. Cuando Mateo finalmente se estabilizó, el doctor Capor salió de la habitación con expresión seria. La convulsión indica progresión, dijo sin preámbulos. Los filamentos fúngicos están afectando las vías nerviosas. Necesitamos operar de inmediato. No podemos esperar hasta mañana. Haga lo que tenga que hacer, respondió Sofía, con una determinación que se afianzaba en su interior. Pero primero, necesito 2 horas. Hay algo que tengo que comprobar. El trayecto a casa de Tomás Serrano duró menos de 10 minutos, pero para Sofía fue como cruzar el umbral de otro mundo. La casa colonial del anciano reflejaba la suya en muchos sentidos, aunque estaba mucho más deteriorada. La pintura se había descascarado en las molduras ornamentales y varias ventanas estaban tapiadas, lo que le daba a la casa un aspecto medio ciego. Tomás respondió a su insistente llamada con evidente reticencia, entrecerrando sus amplios ojos al reconocerla. Señora Vargas. Esperaba que estuviera en el hospital con su esposo. Mateo va a ser operado de urgencia en 2 horas, respondió Sofía, abriéndose paso a empujones hacia el vestíbulo tenuemente iluminado. Pero antes de que eso suceda, necesito la verdad. Tora. No sé a qué se refiere, dijo Tomás, cerrando la puerta lentamente. Los experimentos, insistió Sofía, observándolo atentamente. Mateo dijo que su padre no solo estudiaba el hongo, lo cultivaba, lo usaba, y algo sobre los niños. La expresión de Tomás se desvaneció. Décadas de compostura cuidadosamente mantenida se desvanecieron en un instante. De repente, parecía un anciano, un hombre aplastado por el peso de secretos guardados durante demasiado tiempo. Tiene que entenderlo, empezó con voz temblorosa. Mi padre era un hombre brillante. Veía potencial donde otros solo veían peligro. ¿Potencial para qué?, exigió Sofía. Control. Tomás se hundió en un sillón raído, indicándole a Sofía que se sentara frente a él. El hongo afecta el cerebro de maneras muy específicas. Mi padre descubrió que podía volver sugestionables a las personas. Creía que podía usarse terapéuticamente para tratar enfermedades mentales, adicciones, conductas delictivas. Sofía sintió que el hielo se extendía por sus venas. Experimentó con personas. Tomás asintió lentamente. Voluntarios al principio. Luego otros. Personas del hospital estatal, personas sin hogar y, finalmente, niños del orfanato donde consultaba. Le temblaban las manos. Creía que las vías neuronales en desarrollo de los niños serían más adaptables, que responderían mejor a los efectos del hongo. Dios mío, suspiró Sofía. ¿Cuántos? 12 niños en 3 años, respondió Tomás, incapaz de sostener su mirada. La mayoría mostró una mejora inicial en sus problemas de comportamiento. Se volvieron más obedientes, menos agresivos. Mi padre creía que los estaba ayudando. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad, hasta que empezaron a deteriorarse. Convulsiones, parálisis, extrañas obsesiones con las paredes, con espacios ocultos. 3 murieron antes de que el Estado investigara y cerrara su consulta. Y usted lo ha sabido desde siempre, dijo Sofía, con el horror y el asco subiendo como la bilis. Sabía lo que había en nuestra casa, lo que podía pasarles a quienes vivían allí, y no hizo nada. Intenté advertirle, protestó Tomás débilmente. Avisarnos habría significado decirnos la verdad desde el principio. La voz de Sofía se alzó bruscamente. En cambio, dejó que Mateo se enfermara. Lo vio pasar, igual que debió haberlo visto pasarle a Guillermo Franco y a Margarita Ríos. Tomás se estremeció ante la acusación. No sabía cómo detenerlo. El hongo ha estado inactivo durante años y de repente vuelve a activarse. Pensé que el peligro había pasado. ¿Dónde están los registros completos de su padre?, preguntó Sofía. La DRA. Lambert intenta sintetizar un tratamiento antimicótico a partir de sus notas, pero necesita más información. Tomás dudó. Luego se levantó lentamente y se dirigió a un escritorio de persiana en un rincón de la habitación. De un compartimento oculto, extrajo un diario encuadernado en cuero, mucho más grueso que el que encontraron en la pared del sótano. Esto es todo, dijo, extendiéndoselo. Su investigación completa, incluyendo los compuestos que estaba desarrollando para neutralizar el hongo cuando las cosas salieran mal. Las manos de Tomás temblaron cuando Sofía tomó el diario. Hay más. En mi sótano. Equipo. Muestras que conservó. Cosas que debería haber destruido hace décadas.
Sofía ya se dirigía a la puerta, aferrando el diario con fuerza. El equipo de la doctora Lambert llegará en 1 hora. Les enseñará todo. Al llegar a su coche, sonó su teléfono. Era Javier, llamando desde el hospital. Sofía, ¿dónde estás? Están preparando a Mateo para la cirugía. Voy para allá, respondió, encendiendo el motor. Y Javier, encontré lo que necesitamos. La sala de espera de cirugía era un purgatorio de sillas incómodas y café rancio. Los minutos se convertían en horas mientras Sofía alternaba entre pasearse por la alfombra desgastada y mirar fijamente el televisor en silencio, colgado en un rincón. Javier estaba sentado cerca, ofreciéndole un apoyo silencioso. La DRA. Lambert, mientras tanto, coordinaba con un equipo de especialistas que analizaban las notas completas de investigación del Dr. Serrano. Los compuestos que estaba desarrollando parecen prometedores, le había explicado a Sofía antes de unirse al equipo quirúrgico. Ahora los estamos sintetizando para infundirlos directamente en el tejido afectado durante la cirugía. Pero, Sofía, añadió, con la mano sobre el brazo de Sofía, necesitas prepararte. Incluso si esto funciona, podría haber daños permanentes. Ahora, mientras el reloj marcaba la 4ª hora de cirugía, Sofía se encontraba negociando con cualquier deidad que pudiera estar escuchando. Renunciaría a su carrera, a sus ambiciones, a cualquier cosa, si tan solo Mateo sobrevivía a esto con la mente y la voz intactas. Las puertas dobles del quirófano se abrieron y apareció el doctor Kapor, con los gorros quirúrgicos puestos, pero la mascarilla bajada. Sofía se levantó de un salto, buscando pistas en su rostro. Hemos eliminado la masa fúngica restante, dijo, con la fatiga evidente en la caída de sus hombros. Y le administramos el compuesto antifúngico de la doctora Lambert directamente en los tejidos afectados. Los filamentos fúngicos parecieron reaccionar, marchitándose al contacto, lo cual es prometedor. ¿Y su voz? Preguntó Sofía, apenas respirando. La expresión del doctor Kapor se tornó cautelosa. Algunos filamentos habían alcanzado el nervio vago, que controla las cuerdas vocales. No sabremos la magnitud del daño hasta que recupere el conocimiento. ¿Cuándo podré verlo? Está en recuperación. Una enfermera vendrá a buscarlo cuando se estabilice. De vuelta en la UCI, Mateo parecía más pequeño que nunca, su cuerpo diminuto ante el equipo médico que rodeaba su cama. Tenía el lado derecho del cuello vendado y un respirador le ayudaba a respirar. El silbido y clic rítmicos eran el único sonido en la habitación, aparte del pitido constante de los monitores. Sofía se sentó a su lado, tomando su mano suavemente entre las suyas. Encontré las respuestas, Mateo, susurró. Sé lo que pasó y vas a estar bien. No estaba segura de si lo estaba tranquilizando a él o a sí misma. Pasaron las horas. Las enfermeras iban y venían, revisando los signos vitales y ajustando la medicación. La DRA. Lambert pasó a informar que el análisis de laboratorio del tejido extirpado mostraba indicios prometedores de muerte fúngica. Afuera, el amanecer despuntaba sobre Villaverde, tiñendo el cielo de tonos perlados y rosados. Era media mañana cuando los dedos de Mateo se crisparon contra los de ella. Sus párpados temblaron. Sofía se inclinó hacia adelante, con el corazón latiendo con fuerza. «Mateo, ¿me oyes?» Abrió los ojos lentamente. La confusión dio paso al reconocimiento al enfocar su rostro. Sus labios se movieron, pero ningún sonido se oyó alrededor del tubo del respirador. La DRA. Lambert llegó momentos después, alertada por el cambio en sus signos vitales. Tras un breve examen, retiró con cuidado el respirador, permitiendo que Mateo respirara por sí solo. «Intenta no hablar todavía», le advirtió. «Te va a doler mucho la garganta por el tubo y la cirugía afectó zonas cercanas a las cuerdas vocales». Mateo asintió levemente, haciendo una mueca de dolor al sentir el movimiento. Se llevó una mano temblorosa al cuello, con los dedos sobre el vendaje. «Ya no está», le aseguró Sofía. «Esta vez lo sacaron todo». El alivio se apoderó de su rostro, seguido rápidamente por una mirada apremiante mientras hacía un gesto débil para pedir algo con que escribir. Javier, que dormitaba en una silla junto a la ventana, sacó rápidamente un pequeño bloc de notas y un bolígrafo de su bolsillo. La letra de Mateo era inestable, pero legible. «Tomás está cooperando», le dijo Sofía. «Nos dio la investigación completa de su padre. Así fue como desarrollaron el tratamiento que parece estar funcionando». Dudó un momento y luego añadió, «Me lo contó todo, Mateo. Sobre los experimentos, los niños. Es peor de lo que imaginábamos». «Lo sé. Otra nota. ¿El padre de Emilia? Están recibiendo tratamiento», confirmó Sofía.
Una vez que la doctora Lambert identificó el hongo y desarrolló el compuesto antimicótico, comenzaron a evaluar a otros pacientes con síntomas similares. Hasta el momento hay 4 casos, incluyendo al padre de Emilia. Mateo cerró los ojos brevemente. La fatiga se reflejaba en cada línea de su rostro. Cuando los volvió a abrir, escribió una pregunta más. ¿Casa? No vamos a volver allí, dijo Sofía con firmeza. Ninguno de nosotros lo hará. Los CDC han puesto en cuarentena tanto nuestra casa como la de Tomás. Están investigando todas las propiedades que podrían verse afectadas. El alivio suavizó el rostro de Mateo y dejó que sus ojos se cerraran de nuevo. El bolígrafo se le resbaló de las manos al caer en el sueño. Sofía lo recogió junto con el bloc de notas y notó que había escrito algo más en la página anterior. Un mensaje que, al parecer, había decidido no mostrarle. Te oí todo el tiempo. Cada palabra. Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al comprender la implicación. Durante su enfermedad, su delirio, incluso su inconsciencia, Mateo había escuchado sus despidos, su impaciencia, su priorización del trabajo sobre su sufrimiento. Y sin embargo, allí estaba, todavía sosteniéndole la mano mientras dormía. La DRA. Lambert se acercó silenciosamente, revisando los últimos signos vitales de Mateo en el monitor. Sus cifras están mejorando, observó. El compuesto antimicótico parece estar funcionando. Sabremos más después de la próxima ronda de ecografías, pero soy cautelosamente optimista. ¿Y su voz? Preguntó Sofía, la pregunta que la había estado rondando desde que se enteró de los riesgos. Es demasiado pronto para saberlo, respondió la doctora. Lambert con sinceridad. El daño al nervio vago podría ser temporal o permanente. Simplemente, aún no lo sabemos. Sofía asintió, asimilando la incertidumbre. Tanto si Mateo recuperaba la voz como si no, nada volvería a ser igual. Los cimientos de su matrimonio, de su hogar, de toda su vida en Villaverde se habían revelado podridos, plagados de secretos y abandono. Sin embargo, mientras lo observaba dormir, con su rostro finalmente en paz tras semanas de dolor, Sofía sintió que una esperanza vacilante se arraigaba junto a su culpa. Reconstruirían, de una forma u otra. Y esta vez, ella escucharía todo lo que él necesitara decirle, ya fuera en voz alta o no. 3 semanas después de la segunda cirugía, Mateo Vargas se sentó junto a la ventana de su habitación de hospital, con la luz del sol otoñal cayendo sobre su regazo, mientras escribía laboriosamente en un nuevo diario. El antiguo, el registro de su sufrimiento y la negligencia de Sofía, había sido sellado en una bolsa de evidencia por los funcionarios de los CDC que investigaban el brote de hongos en Villaverde. Este nuevo diario documentaba un tipo de dolor diferente, la lucha diaria por recuperar su voz. La extirpación quirúrgica del hongo había sido un éxito, pero el daño al nervio vago resultó ser significativo. El compuesto antimicótico de la doctora Lambert había detenido la propagación de la infección y eliminado todo rastro del microorganismo de su organismo, pero no pudo revertir el daño ya causado. Mateo solo podía emitir un susurro áspero. Cada palabra requería un esfuerzo consciente y lo dejaba exhausto incluso después de conversaciones breves. Las sesiones de logopedia llenaban sus mañanas y las tardes traían un desfile de especialistas que supervisaban su recuperación. El impacto psicológico era quizás mayor que el físico. Un hombre que había vivido a través de las palabras, que había inspirado a generaciones de estudiantes con sus apasionadas lecturas de Neruda y Lorca, ahora reducido a comunicarse mediante notas garabateadas a toda prisa y susurros forzados. Sofía entró en la habitación con una pequeña bolsa de lona y su rostro se iluminó al verlo en la ventana en lugar de en la cama. Estas pequeñas señales de progreso se habían vuelto preciosas para ella, cada una consolidando su cautelosa esperanza en su recuperación. ¿Listo para irse a casa?, preguntó, dejando la bolsa con la ropa para el alta. La pluma de Mateo vaciló sobre el diario. Hogar. La palabra ahora tenía asociaciones complejas. Su casa colonial en la calle de los Sauces permanecía en cuarentena, con lonas de plástico cubriendo las ventanas y avisos oficiales advirtiendo sobre material biopeligroso. La investigación de los CDC se había ampliado para incluir 17 propiedades en Villaverde, todas conectadas por tuberías de agua originales o materiales de construcción de la década de 1960, cuando el doctor Serrano realizó sus experimentos. Al ver su vacilación, Sofía aclaró rápidamente, me refiero a la casa de alquiler. Ya está todo preparado. La cama del hospital llegó ayer y Javier me ayudó a arreglar la sala para que tengas vista al jardín. Mateo asintió, ofreciendo una sonrisa que no llegó a sus ojos. Se llevó la mano al lado derecho del cuello, recorriendo con los dedos suavemente la cicatriz que se extendía desde justo debajo de la oreja hasta la clavícula.
El gesto se había vuelto inconsciente, una manifestación física del trauma que aún lo atormentaba. No tenemos que irnos hoy si no estás listo, añadió Sofía en voz baja. Mateo negó con la cabeza y escribió en el diario, listo. Necesito salir de aquí. El alta tardó más de lo previsto. Una serie final de pruebas y consultas retrasó su salida hasta la tarde. La DRA. Lambert revisó la medicación de Mateo por última vez, enfatizando la importancia de continuar el tratamiento antifúngico durante al menos un mes más. Y las ecografías de seguimiento son innegociables, les recordó a ambos. Necesitamos asegurarnos de que no haya rebrote, por muy improbable que parezca ahora mismo. Mientras un camillero llevaba a Mateo en silla de ruedas hacia la salida del hospital, pasaron por el ala pediátrica, donde el hermano menor de Emilia Parra estaba recibiendo tratamiento. La infección fúngica se había detectado en 8 niños de Villaverde, todos con síntomas iniciales similares a la protuberancia inicial de Mateo. Gracias a la doctora Lambert, la investigación completa de Serrano y el compuesto antifúngico desarrollado a partir de sus notas, su pronóstico fue bueno. Una intervención temprana previno el daño neuronal que Mateo había sufrido. Sofía había visitado a cada familia, ofreciéndoles todo el consuelo e información que pudo. Fue una pequeña compensación por su participación en la respuesta tardía al brote. Sus instintos periodísticos finalmente sirvieron a los demás en lugar de a sus ambiciones profesionales. La casa de alquiler era una pequeña casa estilo rancho al otro lado de la ciudad de su casa colonial en cuarentena. Su distribución de una sola planta se adaptaba a las limitaciones actuales de Mateo y su construcción moderna ofrecía seguridad ante el peligro acechante que se había infiltrado en las casas históricas de Villaverde. Sofía la había llenado de plantas y libros, pequeños toques de normalidad en medio de su rutina destrozada. Mateo se detuvo en la entrada, contemplando el espacio que sería su hogar en el futuro previsible. Sofía lo observaba con ansiedad, preguntándose si había tomado las decisiones correctas, si alguno de sus esfuerzos podría compensar su negligencia. «¿Está bien?», preguntó cuando el silencio se prolongó demasiado. Mateo asintió y luego se llevó lentamente la mano a la garganta, preparándose para el esfuerzo de hablar. «Es perfecto», logró decir, las palabras saliendo como un susurro ronco. «Gracias. La primera noche en casa fue un alivio y una revelación». Lejos de la vigilancia constante y las interrupciones del hospital, Mateo durmió con inquietud, despertando repetidamente de pesadillas en las que el crecimiento regresaba, cada vez más grande y agresivo. Sofía estaba allí, su mano encontrando la de él en la oscuridad, su voz firme mientras le recordaba que estaba a salvo. El hongo había desaparecido. Estaban empezando de cero. La mañana trajo consigo una nueva realidad, los desafíos cotidianos de la recuperación fuera de la estructura protectora del hospital. Tareas sencillas como ducharse, vestirse, comer, le exigían a Mateo un esfuerzo monumental. Sofía atendió cada una de ellas con paciencia y determinación, aprendiendo a anticipar sus necesidades sin agobiarle, a ayudarlo sin menoscabar su independencia. Los padres de Mateo llegaron de la capital esa tarde. Su coche de alquiler entró en la entrada justo cuando Sofía ayudaba a Mateo a acomodarse en el columpio del porche. Elena y Leonardo Vargas habían visitado el hospital varias veces, la conmoción y el dolor por el estado de su hijo apenas disimulados bajo una alegría forzada. Hoy no fue la excepción. La sonrisa de Elena era demasiado radiante, el apretón de manos de Leonardo demasiado firme al saludar a Mateo, evitando deliberadamente mirar la cicatriz en su cuello. «Ya te ves más fuerte», declaró Elena, dejando un recipiente grande de sopa casera en la barandilla del porche. «Y este aire fresco te debe sentar bien». Mateo asintió, reservando su limitada energía vocal para una comunicación más necesaria. Le había explicado a Sofía que hablar no solo era doloroso, sino también humillante. Cada susurro áspero le recordaba lo que había perdido. Cada frase forzada, una pálida imitación de la voz fluida y expresiva que una vez fue su mejor herramienta de enseñanza. Leonardo se aclaró la garganta con torpeza. «Hemos estado buscando especialistas en la capital. Hay un programa de regeneración nerviosa en el Hospital General de la capital que ha tenido resultados prometedores en casos similares al tuyo. Y encontramos un apartamento encantador cerca de nosotros», añadió Elena rápidamente. «Planta baja, totalmente accesible. Podrías mudarte el mes que viene cuando te sientas un poco más fuerte». Sofía sintió un nudo en el estómago. No habían hablado de dejar Villaverde, pero la oferta tenía todo el sentido. ¿Qué les quedaba allí, aparte de recuerdos dolorosos e investigaciones en curso? La expresión de Mateo permaneció cuidadosamente neutral mientras se llevaba una mano a la garganta. «Tengo que pensarlo», susurró, y cada palabra le costaba caro. «Claro, claro»,
Leonardo Dio Market Trust. No hay prisa, solo quería que supieras las opciones. La conversación giró hacia temas más seguros, los planes de jubilación de Leonardo, noticias de primos y viejos amigos de la familia. Pero la tensión subyacente persistía. Cuando Mateo se disculpó para descansar, Sofía acompañó a sus padres al coche, preparándose para la conversación que sabía que se avecinaba. «Necesita atención especializada, Sofía», dijo Elena en cuanto estuvieron fuera del alcance del oído. «Atención que no puede conseguir en un pueblo tan pequeño. Y francamente», añadió Leonardo, bajando la voz, «necesita irse de aquí». «¿De lo que pasó?» «¿Da?» Dudó, luego siguió adelante, de los recuerdos de cuánto tiempo su condición permaneció sin atención. La acusación flotaba en el aire entre ellos, tácita pero inconfundible. Sofía no había captado las señales, había priorizado su trabajo, no había protegido a su hijo. «Mateo y yo discutiremos todas las opciones», respondió Sofía con serenidad, negándose a ponerse a la defensiva. El juicio de ellos no podría superar su propia autorrecriminación. Pero la decisión será suya. Después de que sus padres se fueran, Sofía encontró a Mateo sentado en el borde de la cama, con su nuevo diario abierto. Se sentó a su lado, cuidando de mantener una distancia prudente, uno de los muchos límites nuevos en su relación recalibrada. «Tienen buenas intenciones», ofreció. Mateo asintió y luego escribió, «Te culpan». «Tienen todo el derecho a hacerlo», respondió Sofía, sintiendo de nuevo el peso de la culpa. «Yo me culpo a mí misma». Mateo negó con la cabeza enfáticamente, escribiendo de nuevo, «No es tu culpa». «Los hongos. Serrano. Tú no». «Debería haberte escuchado», insistió Sofía, con lágrimas asomando a sus ojos. «Intentaste decirme que algo andaba mal y yo estaba demasiado absorta en mi historia, en mi carrera. Si te hubiera tomado en serio desde el principio». Mateo puso su mano sobre la de ella, deteniendo su autoflagelación. Con un esfuerzo deliberado, formuló sus siguientes palabras en voz alta. El susurro ronco exigía toda su atención. «Estuve enfadado durante mucho tiempo». Hizo una pausa, reuniendo fuerzas para la siguiente frase. «Mientras yo estaba en el hospital, podía oírlo todo. Tu culpa, tu arrepentimiento». Otra pausa, más larga esta vez. «No, es útil. Para ninguno de los dos». Sofía permaneció en silencio, sintiendo que él tenía más que decir. «Necesitamos avanzar», continuó. «No, volver atrás. No puedo cambiar lo que pasó». «¿Cómo puedes perdonarme tan fácilmente?», preguntó Sofía, con una lágrima deslizándose por su mejilla. Mateo volvió a tomar su bolígrafo, escribiendo su respuesta cuando hablar se volvió demasiado difícil. «No fue fácil, ni sencillo, pero fue necesario. Para ambos. De lo contrario, el hongo gana. Nos destruye, incluso después de desaparecer». La sabiduría de sus palabras impactó a Sofía con una fuerza inesperada. Había estado tan concentrada en la expiación, en castigarse por sus errores, que no había considerado la posibilidad de que esta misma autorrecriminación fuera la última herida que el hongo infligiera a su matrimonio. Al desvanecerse la luz del otoño tras su ventana, Sofía comprendió la verdadera magnitud de lo que habían perdido y lo que aún valía la pena luchar. La primera nevada del invierno cayó sobre Villaverde 6 semanas después del alta de Mateo del hospital, transformando el pequeño pueblo en una imagen de postal que desmentía la oscuridad que aún se desplegaba bajo su pintoresca superficie. Sofía estaba de pie junto a la ventana de la cocina de su casa de alquiler, observando cómo los gruesos copos se arremolinaban contra el cielo vespertino, con una taza de té enfriándose, olvidada en sus manos. Tras ella, el televisor murmuraba las noticias del día. La voz de la presentadora se agudizó repentinamente al anunciar una actualización sobre lo que los medios locales habían bautizado como el hongo de Villaverde. En un suceso impactante, Tomás Serrano, hijo del médico presuntamente responsable del brote de hongos que afectó a numerosos residentes de Villaverde, fue encontrado muerto en su casa ayer por la noche. La policía no ha revelado la causa oficial de la muerte, pero fuentes cercanas a la investigación sugieren que pudo haber sido autoinfligida. Serrano había estado cooperando con los funcionarios de los CDC que investigaban el origen de la rara cepa fúngica que ha hospitalizado a más de 20 residentes en los últimos 2 meses. Sofía se apartó de la ventana, atraída por la inesperada noticia. Tomás se había vuelto un personaje solitario en las últimas semanas, hablando solo con funcionarios de los CDC y rechazando todos los intentos de Sofía de contactarlo para obtener más información sobre la investigación de su padre. Su aparente suicidio cambiaba algo en la narrativa de lo que le había sucedido a Mateo y a Villaverde. La puerta principal se abrió,
trayendo consigo una ráfaga de aire frío, y a Javier Morales, pisoteando la nieve de sus botas en el felpudo de bienvenida. Había empezado a llevar a Mateo a sus citas de logopedia 3 veces por semana, una de las muchas muestras discretas de cariño que los habían sostenido durante la difícil transición a casa. «Está cayendo con fuerza», comentó Javier, desenrollándose la bufanda. «Las carreteras se están poniendo resbaladizas». Le siguió Mateo, moviéndose lenta pero firmemente con la ayuda de un bastón, un apoyo temporal necesario por la debilidad muscular que había desarrollado durante su larga hospitalización, más que por cualquier efecto directo de la infección por hongos. Tenía las mejillas sonrojadas por el frío y su aliento se percibía en el aire gélido de la entrada, hasta que Sofía cerró la puerta tras ellos. «¿Qué tal la terapia?», preguntó mientras ayudaba a Mateo a quitarse el abrigo. Él se llevó la mano a la garganta, un gesto que aún precedía a cada intento de hablar. «Progreso», susurró, con la palabra sonando más clara que hacía una semana. «La DRA. Bennett dice que las cuerdas vocales responden». Sofía sonrió, con un placer genuino calentando sus rasgos. Estas pequeñas mejoras se habían convertido en sus hitos, cada uno celebrado como una victoria sobre lo que habían soportado. «¡Qué maravilloso, Mateo!» «¿Te enteraste de lo de Tomás?», preguntó Javier, señalando con la cabeza hacia el televisor, donde el presentador de noticias había pasado a los informes meteorológicos. «Justo ahora», confirmó Sofía. «Dicen que fue un suicidio». Mateo frunció el ceño y buscó el bloc de notas que aún llevaba consigo para los momentos en que hablar le exigía demasiado esfuerzo. Escribió rápidamente, mostrándoles la página. «No lo creo. Es un momento demasiado oportuno». Sofía y Javier intercambiaron miradas. La sospecha de Mateo de algo ilícito podría fácilmente desestimarse como paranoia, una secuela psicológica de su experiencia traumática. Pero dado lo que ahora sabían sobre los experimentos del Dr. Serrano y el encubrimiento posterior, tal vez el escepticismo estuviera justificado. «Déjenme hacer unas llamadas», dijo Sofía, con sus instintos periodísticos despertando. Su breve carrera en el Crónico de Villaverde había terminado cuando decidió centrarse en la recuperación de Mateo, pero mantenía contactos en el periódico y con las fuerzas del orden locales. «El agente Daniels todavía me debe una por el artículo del año pasado». Mientras Sofía se retiraba a la oficina para hacer sus llamadas, Javier ayudó a Mateo a acomodarse en el sofá, acomodando los cojines para apoyar su postura, que aún se recuperaba. «¿De verdad crees que hay algo raro en la muerte de Tomás?», preguntó Javier en voz baja. Mateo asintió y volvió a escribir. «Sabía demasiado. Alguien quería que se callara». «¿Pero quién? La investigación está en manos de los CDC. El tratamiento antimicótico está funcionando. ¿Qué queda por ocultar?». Mateo dudó y luego escribió: «La implicación del gobierno. El doctor Serrano no actuó solo». Antes de que Javier pudiera responder, Sofía regresó, con el rostro tenso por la nueva información. «Tomás no se suicidó», confirmó. «El agente Daniels me dijo extraoficialmente que fue un montaje para que pareciera un suicidio. Pero las pruebas no cuadran. No hay nota. No hay residuos de pólvora en sus manos. Y el ángulo de la herida no es el adecuado para ser autoinfligida. Fue un asesinato». «¿Asesinato?», susurró Mateo, su voz ronca de alguna manera más escalofriante que la propia palabra. «¿Pero por qué?», preguntó Javier. «¿Y por qué ahora?». Sofía se sentó pesadamente en el sillón frente a ellos. «Creo que lo sé». Sacó un sobremanila de detrás de la espalda y lo abrió para revelar documentos fotocopiados. «Llegaron por mensajería esta mañana mientras estabas en terapia. Tomás los envió el día antes de morir». Extendió los papeles sobre la mesa de centro. Eran documentos oficiales amarillentos con membrete del gobierno, solicitudes de becas de investigación y lo que parecía ser correspondencia entre el doctor Arturo Serrano y oficiales militares que se remontaba a finales de los años 60. «Son registros de un programa de investigación clasificado», explicó Sofía mientras seguía con el dedo el texto. «Proyecto Mente Maestra. El doctor Serrano no solo experimentaba por su cuenta, contaba con financiación gubernamental, específicamente de una división del Departamento de Defensa interesada en técnicas de modificación de conducta. Buscaban maneras de hacer que la gente fuera dócil y controlable. Control mental», dijo Javier rotundamente, la incredulidad evidente en su tono. «Eso suena a teoría de la conspiración». «Excepto que es real», replicó Sofía. «Hay programas documentados de esa época, MKUltra, Artichoke, donde el gobierno experimentó con drogas, hipnosis y otras técnicas para controlar el comportamiento humano. Esta era solo otra vía que estaban explorando». Mateo se llevó la mano al cuello, recorriendo con los dedos el tejido cicatricial como solía hacer cuando estaba angustiado.
Tomó su bolígrafo y escribió: el hongo no solo daña los nervios. Afecta la química cerebral. Te hace sugestionable. Eso es exactamente lo que sugieren estos documentos, confirmó Sofía. El doctor Serrano descubrió el hongo en el sótano de su casa, nuestra casa, pero el gobierno financió su cultivo y el estudio de sus efectos. Los niños con los que experimentó no eran solo sujetos de prueba para un tratamiento. Eran la prueba de concepto de un arma potencial. Javier se levantó bruscamente, paseando de un lado a otro por la pequeña sala. Esto es una locura. Si lo que dices es cierto, eso significa que alguien sigue intentando proteger esta información, terminó Sofía por él. Tomás conocía el alcance completo del programa. Tenía nombres, fechas y ubicaciones de otros centros de pruebas. Y ahora está muerto, escribió Mateo con urgencia. ¿Están a salvo el padre de Emilia y los demás pacientes? Sofía asintió. Por ahora, todos siguen en el hospital bajo tratamiento y los CDC han implementado estrictos protocolos de seguridad después de lo que le pasó al primer investigador. Dudó un momento y añadió: el que murió en un accidente de coche al día siguiente de examinar las muestras de tu cirugía. Los tres permanecieron en silencio, atónitos, mientras las implicaciones se apoderaban de ellos. El brote de hongos en Villaverde no fue solo una crisis médica ni el resultado de los experimentos poco éticos de un científico hace décadas. Fue el resurgimiento de un programa gubernamental deliberadamente enterrado con implicaciones potencialmente catastróficas. Mateo fue el primero en romper el silencio, su voz más fuerte de lo habitual a pesar de la tensión. Tenemos que decírselo a todo el mundo. Exponerlo. ¿Con qué pruebas?, replicó Javier. Fotocopias de un hombre muerto. La palabra de un profesor que aún se recupera de una grave infección cerebral. Te desacreditarán en 5 minutos. Tiene razón, reconoció Sofía a regañadientes. Necesitamos pruebas más concretas, algo que no se pueda descartar ni ocultar. La casa de Tomás, repitió Mateo. Debe de haber más cosas ahí. El plan se concretó rápidamente después de eso. Javier se quedaría con Mateo mientras Sofía investigaba la casa de Tomás, usando sus credenciales de prensa para engañar a la policía que aún estuviera presente en el lugar. Buscaría documentación adicional, muestras, cualquier cosa que pudiera corroborar las explosivas afirmaciones del último mensaje de Tomás. Mientras Sofía se preparaba para irse, Mateo le tomó la mano, su expresión intensa. Con mucho esfuerzo, dijo: ten cuidado. Lo mataron. Podrían matarte a ti también. Estaré bien, le aseguró, apretándole la mano. Esto es lo que hago, ¿recuerdas? Conseguir la historia. Encontrar la verdad. La casa colonial de Tomás Serrano permanecía oscura y silenciosa bajo el manto de nieve. Con la cinta policial amarilla ondeando lánguidamente alrededor, Sofía aparcó a una manzana de distancia, acercándose a pie con su pase de prensa listo y una historia plausible sobre el seguimiento de la sentencia oficial de suicidio. Para su sorpresa, ningún agente vigilaba la escena, lo que indicaba los limitados recursos policiales de Villaverde o que la investigación ya se había cerrado convenientemente. A pesar de las pruebas que apuntaban a un crimen, la puerta trasera cedió a una ligera presión, su cerradura aparentemente dañada durante la entrada inicial de la policía. Sofía entró sigilosamente, la luz de su linterna atravesando la penumbra de la desordenada cocina. La casa olía a polvo y abandono, con un toque subyacente de conservantes químicos que le recordó incómodamente al hospital durante las cirugías de Mateo. Recorrió metódicamente la primera planta, sin encontrar nada más allá de las posesiones habituales de un anciano recluido. El estudio donde Tomás le había mostrado el diario del doctor Serrano había sido registrado a fondo. Los cajones estaban abiertos y los papeles estaban esparcidos por el suelo. Alguien había estado allí antes que ella, buscando lo mismo que ella. La puerta del sótano estaba entreabierta, una fina línea de luz azulada se veía por debajo. Extraño, dado lo aparentemente vacía que estaba la casa. Sofía dudó, sopesando el riesgo de una confrontación con la posible información que se ocultaba abajo. Tras considerarlo un momento, apagó la linterna y abrió la puerta con cuidado, haciendo una mueca al oír el suave crujido de las bisagras. El sótano estaba iluminado por lámparas LED portátiles que proyectaban sombras intensas sobre lo que parecía ser un laboratorio completamente equipado. En los mostradores de acero inoxidable se encontraban microscopios, centrifugadoras y otros equipos que Sofía no pudo identificar. En una pared, vitrinas con puertas de cristal contenían cientos de materiales vegetales, muestras de tejido, cultivos en placas de Petri y especímenes etiquetados. Y en el centro de todo, inclinado sobre una computadora portátil, estaba sentado un hombre que Sofía reconoció al instante, a pesar de haberlo visto solo en fotografías. «Hola»,
Sofía, dijo el doctor Arturo Serrano, quien supuestamente había fallecido 50 años antes. Te estaba esperando. Sofía se quedó paralizada en el último escalón, la incredulidad anulando por un momento su instinto periodístico de documentar, de cuestionar. El hombre que tenía delante era mayor, pero ni de cerca a los 105 años que habría tenido si hubiera sido el padre de Tomás. Su parecido con Tomás era sorprendente, los mismos ojos azules penetrantes, la misma nariz aguileña, pero su porte era diferente, más imponente, menos agobiado. «Usted no es el padre de Tomás», consiguió decir finalmente. «Es su hijo». «Muy bien», reconoció el hombre con una leve sonrisa. «Arturo Serrano, Jr., para ser preciso. Aunque llevo un tiempo usando la identidad de mi padre. Es sorprendente lo que la gente cree cuando se le presenta a un hombre mayor y una historia familiar plausible. Usted mató a Tomás», dijo Sofía, la acusación estallando antes de que pudiera considerar la sensatez de enfrentarse a un asesino a solas en un laboratorio subterráneo. «Mi tío se convirtió en una carga», respondió Arturo con calma. Su conciencia lo dominaba en sus últimos años. Enviarte esos documentos fue solo el último de una larga lista de errores sentimentales. La mente de Sofía corría, calculando rutas de escape, posibles armas a su alcance, la probabilidad de ser escuchada si gritaba. Pero junto a estos instintos de supervivencia, corría la necesidad imperiosa del reportero de comprender, de descubrir la historia completa, antes de que fuera demasiado tarde. «El hongo», dijo, retrocediendo con cuidado hacia las escaleras. «No fue solo un experimento del gobierno que terminó en los 70. Lo ha continuado». La sonrisa de Arturo se ensanchó, una expresión fría que nunca llegó a sus ojos. «Continuándolo, querida, lo he perfeccionado. Lo que les pasó a tu esposo y a los demás fue un desafortunado efecto secundario de una nueva técnica de cultivo, un error en el sistema de administración». Señaló a los especímenes que lo rodeaban. «La última versión no causa síntomas físicos tan dramáticos, ni crecimientos antiestéticos, ni daño nervioso. Solo obediencia». 6 meses después, Mateo se encontraba frente a su clase de literatura en la preparatoria de Villaverde. Las palabras de Pablo Neruda fluían de sus labios con una fuerza y una claridad que a veces aún lo sorprendían. Su voz no era la misma de antes, tenía una ligera aspereza, una textura que persistía como un recordatorio permanente de lo que había soportado. Pero era suya de nuevo, una herramienta para compartir la literatura que amaba. «Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos», leyó, observando los rostros de sus alumnos mientras asimilaban la poderosa declaración de Neruda. El verso resonaba en Mateo como nunca antes de su enfermedad. Él también había traducido su dolor a un nuevo idioma, tanto literal como figurativamente. Tras su última cirugía para reparar el nervio vago dañado, un procedimiento experimental posible gracias al acuerdo del gobierno, había pasado meses reaprendiendo a hablar, a proyectar, a ensemar. Pero más allá de la rehabilitación física, había encontrado una nueva voz como defensor. De los demás, de la transparencia, de la verdad que casi había quedado sepultada junto con Tomás Serrano. Cuando sonó el timbre que anunciaba el final del periodo, Mateo despidió a sus alumnos y notó que Emilia Parra, ahora una estudiante de último año preparándose para la universidad, permanecía en su escritorio. Había pasado de ser la chica problemática que conoció al principio a una joven segura de sí misma con planes de estudiar periodismo de investigación. «¿Va a venir su esposa mañana a hablar en el club de actualidad?», preguntó Emilia, recogiendo sus libros. Mateo asintió. No se lo perdería. El libro se lanza oficialmente la semana que viene, pero quería que su grupo conociera la historia primero. Emilia sonrió. «Dígale que ya tenemos el aula preparada con podio y todo. El señor Chen incluso arregló el proyector para que pueda mostrar esos documentos». Después de que Emilia se fuera, Mateo recogió sus materiales lentamente, saboreando las rutinas familiares de su clase. Desde la ventana, la primavera comenzaba a tocar el paisaje serrano, con tiernos brotes verdes apareciendo en los árboles que habían permanecido desnudos durante el largo invierno. Nueva vida, nuevos comienzos. A veces, los clichés encierran una profunda verdad. El camino a casa lo llevó por delante de su antigua casa colonial en la calle de los Sauces, ahora demolida tras la exhaustiva investigación de los CDC, que reveló una contaminación fúngica en toda su estructura. El terreno baldío era un recordatorio de lo que se había perdido y lo que se había revelado. El programa de experimentación gubernamental de décadas de duración, el cultivo deliberado del hongo en propiedades selectas de Villaverde, las generaciones de residentes que habían padecido enfermedades misteriosas sin ser conscientes del peligro que acechaba tras sus paredes.
Sofía estaba en la oficina de su casa cuando Mateo llegó, rodeada de montones de ejemplares anticipados de su libro, Colonia, el hongo de Villaverde y los experimentos médicos secretos del Estado. Su portátil mostraba las cifras de ventas del primer día, ya lo suficientemente impresionantes como para garantizarle un lugar en las listas de los más vendidos. Más importante aún, la publicación del libro había impulsado audiencias en el Congreso sobre el programa de investigación encubierta que había comenzado con el doctor Arturo Serrano, Sr., y continuado bajo la dirección de su hijo hasta aquella noche nevada de hacía 6 meses. ¿Qué tal la escuela?, preguntó Sofía, levantando la vista del trabajo, con una sonrisa que aún conservaba rastros de culpa, a pesar de las repetidas promesas de perdón de Mateo. Bien, respondió Mateo, su voz más fuerte por la tarde que al final del día. Emilia está emocionada por tu presentación de mañana. Sofía cerró su portátil, prestándole toda su atención. Un cambio pequeño, pero significativo, respecto a la esposa distraída que había sido antes de su enfermedad. ¿Y tú? ¿Qué te parece la entrevista de CNN la semana que viene? Todavía podemos cancelarla si es demasiado. Mateo negó con la cabeza. Estoy listo. La gente necesita escuchar esta historia de ambos. Sus vidas se habían transformado de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado ese día de otoño, cuando Mateo notó por primera vez el pequeño bulto en su cuello. Sofía había dejado atrás el periodismo diario y había volcado sus habilidades de investigación en el libro y el posterior documental que expuso los experimentos de Villaverde. Mateo había regresado a la docencia con un propósito renovado, estableciendo una fundación para ayudar a las demás víctimas de la infección fúngica, incluido el padre de Emilia, quien no tuvo la misma suerte en su recuperación y quedó parcialmente paralizado. La noche que lo cambió todo seguía viva en sus recuerdos, el enfrentamiento de Sofía con Arturo Serrano, Jr., en el laboratorio del sótano de Tomás, la grabación que logró capturar con su teléfono mientras él detallaba el interés constante del gobierno en el hongo como posible herramienta para el cumplimiento de la ley. Su llamada desesperada al oficial Daniels cuando Arturo se dio cuenta de que estaba grabando, la redada posterior que reveló décadas de registros meticulosos que documentaban la evolución del programa, desde el descubrimiento inicial del Dr. Serrano, Sr., hasta el perfeccionamiento del hongo por parte de su hijo para uso clandestino. Arturo estaba ahora a la espera de juicio por múltiples cargos, incluyendo el asesinato de su tío y la negligencia criminal que condujo al brote de Villaverde. Los funcionarios del gobierno que habían financiado su trabajo enfrentaban investigaciones del Congreso, sus carreras destrozadas a medida que surgían más detalles sobre su conocimiento de los riesgos que corrían los residentes de Villaverde. En cuanto a Mateo y Sofía, habían reconstruido su matrimonio sobre la base de una honestidad ganada con esfuerzo. El hongo que casi los destruyó finalmente reveló las fracturas en su relación, la ambición de Sofía que eclipsaba su atención a las necesidades de Mateo y la depresión de Mateo que creaba una distancia emocional entre ellos. En el crisol de la crisis, habían forjado algo más fuerte, más resiliente, más auténtico. Esa noche, sentados en el porche, viendo cómo el atardecer teñía el cielo de tonos ámbar y rosa, Sofía se acercó y tocó suavemente la cicatriz del cuello de Mateo, un gesto que antes había sido tabú, pero que ahora representaba su viaje compartido de la oscuridad a la luz. Estaba pensando, dijo con vacilación, en lo que dijiste el año pasado, antes de que todo esto pasara, sobre formar una familia. Mateo se giró hacia ella, sorprendido. La reticencia de Sofía a tener hijos había sido uno de sus puntos de conflicto recurrentes, pues su carrera siempre prevalecía sobre lo que él anhelaba profundamente. La gira de presentación del libro terminará en verano, continuó ella, y la fundación es lo suficientemente sólida como para que no tengas que gestionarlo todo día a día. Quizás sea hora de considerarlo seriamente. A Mateo se le hizo un nudo en la garganta por la emoción, dificultándole momentáneamente el habla por razones completamente ajenas a su recuperación física. Cuando recuperó la voz, esta contenía toda la calidez y el amor que lo habían sostenido durante los días más oscuros de su enfermedad. Me encantaría, dijo simplemente. Al caer la noche sobre Villaverde, aparecieron luces en las ventanas de las casas adosadas, ahora certificadas como seguras tras rigurosas pruebas. Familias que continuaban sus vidas con una nueva conciencia de lo que había permanecido oculto durante décadas. El hongo que se había propagado silenciosamente por su comunidad había sido expuesto, contenido, derrotado. Y en su lugar, algo nuevo crecía: verdad, responsabilidad y sanación. Sofía apoyó la cabeza en el hombro de Mateo. Sus manos se entrelazaron mientras las primeras estrellas aparecían en el azul cada vez más profundo. La cicatriz en su cuello reflejaba la última luz del día, un recordatorio plateado de que algunas heridas nunca desaparecen del todo, pero que con tiempo y cuidado
pueden formar parte de una historia más amplia de supervivencia y renovación. Todo va a ir bien, susurró Sofía. Y por primera vez en mucho tiempo, Mateo lo creyó por completo. Queridos oyentes, en los momentos de tranquilidad, cuando su cónyuge habla, ¿de verdad lo escuchan? La historia de Mateo nos recuerda lo valiosa que es la capacidad de comunicarse y lo fácil que es darla por sentada. ¿Recuerdan cuando sus hijos eran pequeños y les tiraban de la manga mientras estaban ocupados con cosas más importantes? Quizás ahora se han vuelto distantes y sus llamadas son menos frecuentes. Esta historia de un matrimonio casi destruido por la negligencia me conmueve porque, como Sofía, todos hemos estado en algún momento demasiado preocupados como para notar el dolor de quienes más amamos. El hongo que invadió el cuerpo de Mateo es una poderosa metáfora de cómo el silencio y la indiferencia pueden infectar una relación, propagándose silenciosamente hasta que el daño se vuelve irreversible. Pero hay esperanza en su redención. Nunca es tarde para escuchar, para enmendar los errores y para reconstruir la confianza rota. Al entrar en la edad dorada, el tiempo se convierte en nuestro bien más preciado. No esperen a una crisis para valorar la voz de sus seres queridos. Esa pequeña queja, esa preocupación recurrente que han estado ignorando, podría ser el golpe en el cuello que, si lo ignoran, podría cambiarlo todo. Escúchenlos hoy. Respondan con toda su atención. Podría salvar más que solo su relación. Podría salvar una vida.